un viejo dicho que dice: es más efectivo un espía dentro del castillo que todo un ejército a sus puertas. La profesión del espía tiene una larga historia que se remonta hasta al menos la antigua Roma. Por esto mismo, a lo largo de los siglos han existido cientos de grandísimos agentes secretos que no llegamos a cubrir en la entrega anterior, y ustedes me lo hicieron saber. Hoy intentaremos arreglar eso con una segunda parte de esta saga para descubrir la historia de otros 10 impresionantes espías que han influenciado y cambiado directa o indirectamente el curso de la historia mundial. 10 espías y agentes que superan cualquier ficción de James Bond. No es broma. Dejemos el tema político de un lado y escuchemos estas historias que, no importa el bando o ideología, son impresionantes por donde se les vea. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Número 10. Kim Philby. En las películas, James Bond era un espía al servicio del Reino Unido, y nadie imaginaría que este espía le diera la espalda a su país. Sin embargo, en la vida real sí existe un espía británico que sí jugó para el bando contrario, convirtiéndose en un verdadero villano para los británicos y dándole la vuelta a la hollywoodesca historia de James Bond, y me refiero a Kim Philby. Harold Adrian Russell Kim Philby fue un oficial de los servicios de inteligencia británicos y agente doble de la Unión Soviética. En 1963 se descubrió que era miembro de los 5 de Cambridge, una red de espionaje que había revelado secretos británicos a los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial y en las primeras fases de la Guerra Fría. De los 5 espías, se cree que Kim Philby fue el que más éxito tuvo a la hora de proporcionar información secreta a los soviéticos, incluida la subversión albanesa. Philby reveló a la Unión Soviética un plan para enviar bandas armadas anticomunistas a Albania en 1950, asegurando así su derrota. También advirtió a 2 agentes dobles soviéticos del servicio diplomático británico, Burks y Donald McLean, de que estaban bajo sospecha, y transmitió información detallada sobre el MI6 y la CIA a los soviéticos. Ya a finales de su carrera como espía, Philby vivía sin problemas en Moscú. A principios de la década de 1970, Kim Philby encontró trabajo en el Departamento de Medidas Activas del KGB, donde elaboraba documentos falsos. El KGB sellaba los documentos como alto secreto y comenzaba su circulación. Para los soviéticos, Kim Philby era un activo inestimable, ya que garantizaba el uso correcto de frases idiomáticas y diplomáticas en inglés en sus esfuerzos de desinformación. El agente de la CIA, Miles Copeland, un amigo cercano de Kim Philby, describiría a Philby como constantemente sospechoso de espiar para los soviéticos. Siempre tenía éxito y se las arreglaba para evadir hábilmente esas sospechas, por lo menos durante algún tiempo. De verdad, la vida de este espía es realmente larga, podríamos dedicarle un video de 1 hora y aún así faltarían detalles. Kim Philby murió de un fallo cardíaco en Moscú en 1988. Los soviéticos le rindieron honores fúnebres y le concedieron numerosas medallas a título póstumo. La red de engaños de Kim Philby ha sido objeto de interminable fascinación, así como de adaptaciones cinematográficas, televisivas y literarias. Más recientemente con la miniserie llamada Un espía entre amigos, con el actor Guy Pearce siendo Kim Philby. Número 9. Noshir Gowadia. Si uno decide determinar la grandeza de un espía pura y exclusivamente por el peso, la importancia y lo clasificada que es la información que trafica, el nombre de Noshir Gowadia probablemente estaría mucho más arriba en la lista. Nacido en Mumbai, en la India, en 1944, Noshir Gowadia se mudó a Estados Unidos y se nacionalizó como ciudadano de ese país a joven edad. En 1968 empezó a trabajar como ingeniero de diseño en una de las empresas más respetadas y grandes de la industria militar, Northrop. Noshir Gowadia trabajaría allí durante 18 años, siendo una de las mentes maestras detrás del sistema de propulsión del B-2 Spirit, y se autoproclamó el padre de la tecnología que protege al bombardero furtivo B-2 de los misiles termodirigidos. El B-2 Spirit es básicamente un revolucionario bombardero sigiloso de Estados Unidos. Este fue una de las primeras aeronaves que incluía un sistema stealth o furtivo exitoso, por lo que sus secretos tenían un precio muy pero muy alto, sobre todo en esa época. Sí, plena Guerra Fría. Eso mismo dedujo Noshir Gowadia, que luego de irse de Northrop se acercó al gobierno chino y vendió la información por exorbitantes sumas. Eso no fue todo, sino que se cree que también intercambió por dinero detalles del B-2 Spirit con al menos otros 8 países. A Noshir Gowadia no lo movía ninguna ideología, sino la pura avaricia de hacer crecer su ya enorme fortuna. Esto también resultó su perdición. El exceso de dinero en sus cuentas llamó la atención de las autoridades estadounidenses y eventualmente llevó a su captura. Confesó
Confesó haber compartido información clasificada tanto verbalmente como en documentos, presentaciones informáticas, cartas y otros métodos para establecer la credibilidad tecnológica con los clientes potenciales para futuros negocios. Gowadia también fue acusado de ayudar a diseñar tecnología furtiva para misiles chinos y de lavado de dinero. Entre 2003 y 2005, Noshir Gowadia realizó 6 viajes a China, conspirando para ocultar algunas de sus visitas, consiguiendo que los agentes fronterizos dejaran sellos de inmigración fuera de su pasaporte. La ciudad que más le interesaba era Chengdu, sede del Chengdu Aircraft Industry Group y también de la empresa que desarrolló el caza furtivo J-20 de Chengdu. También se le acusó de intentar vender tecnología furtiva clasificada al gobierno suizo y empresas de Israel y Alemania. En otras ocasiones, Gowadia proporcionó grandes cantidades de información clasificada a personas de un tercer país no especificado, mientras impartió un curso sobre tecnología poco observable. Finalmente, en 2010, Gowadia sería sentenciado a 18 años de prisión por espionaje y conspiración. No obstante, el daño ya estaba hecho. La información que le vendió al gobierno chino fue tan clasificada y fundamental que algunos lo llaman el padre de la tecnología sigilosa china, la cual ha dado como resultado varias de las aeronaves más peligrosas y avanzadas de la actualidad que posee la Fuerza Aérea China. Un ejemplo, el Shenyang J-16 y el antes mencionado Chengdu J-20. Noshir Gowadia está actualmente encarcelado en la prisión de super máxima seguridad ADX Florence. Esto con fecha de puesta en libertad hasta el 1 de febrero de 2032. Número 8. Eli Cohen. Luego de trabajar como espía judío en Egipto, Eli Cohen se mudó a Israel para alistarse en la Mossad. Durante 2 semanas, Eli Cohen fue sometido a vigilancia y se le consideró apto para el reclutamiento y el entrenamiento. Cohen fue informado entonces que el Mossad había decidido reclutarlo y se sometió a un curso intensivo de 6 meses en la escuela de formación del Mossad. Su informe de graduación afirmaba que tenía todas las cualidades necesarias para convertirse en un Katza o agente de campo. La agencia de inteligencia israelí lo contrató con una importante labor: infiltrarse en los altos círculos de poder sirios, pues Eli Cohen vivió en Alepo durante un tiempo y sabía cómo moverse ahí. Con el alias de Kamal Amin Thabet, Cohen se mudó primero a Argentina, donde se dio a conocer a la comunidad árabe y más específicamente de Siria, su enemigo, como un millonario empresario y benefactor de la comunidad. Ahí conoció al coronel Amin al-Hafaz, partidario del partido Baas de izquierda laica. Este personaje sería importantísimo en su carrera militar. Luego, Eli Cohen se mudó a Damasco, Siria, en 1962, donde comenzó a tener una vida social más activa. Organizaba fiestas en su departamento, que a menudo terminaba en orgías y que frecuentaban figuras de alto rango en el país. En estas fiestas hablaban libremente sobre información sensible y Eli Cohen se convirtió en un confidente de muchos de ellos. Les daba préstamos en efectivo y consejos políticos. Pronto, Eli Cohen se convirtió en el soltero más codiciado de Damasco, con 17 amantes, todas de familias involucradas en las altas esferas del poder en Siria. La influencia y la infiltración de este espía en los altos círculos políticos y sociales sirios llegó hasta el sorprendente punto de que Eli Cohen fue considerado seriamente para ser viceministro de defensa de Siria, en lo que hubiese sido una de las hazañas de espionaje más impresionantes de toda la historia moderna. Imagina eso. Un espía que logró volverse autoridad de defensa en el país al que estaba espiando. Es algo brutalmente impresionante. Es imposible sobreestimar la cantidad de información clave que Eli Cohen recaudó durante los siguientes años para la Mossad. Era un sujeto extremadamente inteligente, eficaz y que hablaba fluidamente 5 idiomas distintos. Participó en varias operaciones encubiertas israelíes durante la década de 1950, aunque el gobierno egipcio nunca pudo demostrar su participación en la operación Goshen, una operación israelí para sacar clandestinamente a judíos egipcios del país y reasentarlos en Israel debido a la creciente hostilidad en Egipto. Su logro más famoso fue la gira por los altos del Golán, en la que recopiló información sobre las fortificaciones sirias de la zona. Según una historia no confirmada pero muy creíble, fingió compasión por los soldados expuestos al sol e hizo plantar árboles en cada posición, colocados estratégicamente para dar sombra. Se dice que las fuerzas de defensa de Israel utilizaron los árboles como marcadores de objetivos durante la Guerra de los 6 días, la cual le permitió a Israel capturar los altos del Golán en tan solo 6 días. En 1964, Cohen regresó a Siria. El espía comenzó de nuevo a transmitir mensajes codificados a los israelíes, a menudo emitiendo a la misma hora cada día, un error que facilitaría a la contrainteligencia siria rastrear su transmisor. Probablemente ayudados por equipos de detección de radio soviéticos, soldados sirios irrumpieron en el apartamento de Eli Cohen a principios de 1965 y lo sorprendieron en plena transmisión a Israel. Los israelíes, los gobiernos europeos e incluso el Papa pidieron a los sirios que perdonaran la vida a Eli Cohen.
pero esto fue en vano. Eli Cohen fue brutalmente torturado, condenado a muerte y ahorcado en la Plaza Marjé en Damasco el 19 de mayo de 1965. Un artículo de 2018 extraído del libro de Ronen Bergman que se llama Rise and Kill First dice que Eli Cohen localizó a Lois Brunner, un exfuncionario alemán y perpetrador del Holocausto sospechoso de vivir en Siria, y transmitió la información a una unidad de inteligencia israelí que posteriormente envió cartas bomba a Brunner, quien perdió el ojo y los dedos de la mano izquierda. Una venganza brutal. Eli Cohen se ha convertido en un héroe nacional en Israel y muchas calles y barrios llevan su nombre. Su hija pidió en diciembre de 2022 a los Emiratos Árabes Unidos que le ayudaran a recuperar los restos de su padre que aún no se le han entregado. Además, la famosa miniserie de Netflix El Espía se basa en la vida de Eli Cohen, que es interpretado por el famosísimo actor Sacha Baron Cohen. Una serie muy recomendada, pero incluso la historia real es mucho más impresionante. Número 7. Agente 10B. Imagínate ser un espía tan legendario que casi 100 años luego de tu gran hazaña, todavía los detalles de tu servicio e incluso tu identidad son grandes incógnitas. Bueno, ese es el caso del espía conocido como Agente B10 o Agente 10B. Este podría considerarse un héroe para México o el James Bond mexicano. Durante mediados de la década de 1920, en periodos del Maximato, la relación entre Estados Unidos y México era considerablemente tensa políticamente hablando. El espíritu nacionalista y soberano de la nación mexicana post-revolución no sentaba bien al gobierno estadounidense de aquella época. Como consecuencia, ambos países desplegaron una larga serie de espías en territorio vecino. Cuando el presidente mexicano Plutarco Elías Calles realizó reformas a la ley para sentar bases a la expropiación petrolera extranjera y ofreció asilo a refugiados políticos de ideas de izquierda, la tensión llegó a un punto cúlmine. El principal crítico del gobierno mexicano era el embajador estadounidense James Rockwell Sheffield. James Sheffield afirmaba que México era un país bolchevique y que su influencia se expandiría en el continente si no era detenido de inmediato, algo que compartía el entonces secretario de Estado estadounidense. Con estos argumentos, el presidente estadounidense Calvin Coolidge comenzó a barajar la posibilidad de una invasión a México. Esto no es broma, no es muy conocido, pero sí había planes y hay pruebas de ello. Fue en ese momento que apareció la figura del agente 10B, un misterioso agente del cual no se sabe ni su nacionalidad, género, ni nada sobre su vida más allá de su seudónimo. El 24 de enero de 1927, el agente 10B le envió al gobierno mexicano una infinidad de documentos extremadamente clasificados estadounidenses, donde se detallaba el plan de la invasión, conocido como Plan Verde. El agente siempre firmaba las cartas que enviaba al gobierno mexicano con respetuosamente 10B. Es por eso que ese es el nombre con el que se le conoce. En aquel importantísimo documento acompañado de una carta de 10B, este dijo lo siguiente: el presidente estadounidense Calvin Coolidge ha decidido invadir México poniendo en operación el Plan Verde. Le informo que en la Casa Blanca se están dando todos los preparativos para desarrollar una nueva política respecto a México. Durante las 2 primeras semanas del entrante marzo se llegará hasta la intervención armada y ya se ha sacado para su estudio el Plan Verde. Respetuosamente, 10B. Si bien no se sabe cómo consiguió esta información, la documentación incluía los planes para la invasión estadounidense a México, planes para el derrocamiento de Venustiano Carranza, más de 7,000 mapas y memorándums, además de otros secretos de Estado e incluso bocetos para intervenciones militares en Cuba y otros países de Centroamérica conocidos como planes de colores. Finalmente, el presidente mexicano utilizó de forma arriesgada y magistral esta información para aliviar la tensión entre ambos países, ganar la confianza estadounidense y evitar lo que probablemente hubiese sido la guerra más grande entre países americanos en toda la historia y donde se habrían perdido cientos de miles de vidas o incluso millones. Producto de las revelaciones, se iniciaron negociaciones bilaterales entre ambas naciones. Calvin Coolidge se comprometió a no invadir México, mientras que Plutarco Elías Calles aceptó revelar el nombre de todos sus agentes secretos con la condición de que los que se encontraran presos fueran liberados y nunca pudieran ser enjuiciados. La osada estrategia de Plutarco Elías Calles funcionó. No hubo intervención estadounidense ni necesidad de incendiar los campos petroleros del país e incluso se creó una línea directa entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Por su parte, el agente 10B mandó su último reporte fechado el 23 de mayo de 1927, después del cual desapareció completamente y hasta la fecha nadie conoce su identidad. Pero sin duda fue un personaje crucial para la historia reciente de México y la defensa de su soberanía. Número 6. Otto Skorzeny.
Las vueltas de la vida de Otto Skorzeny son realmente dignas de cualquier película hollywoodense. Su carrera es tan larga y compleja que incluso sus memorias debieron publicarse en 2 tomos, y ya verás por qué fue conocido por la prensa como el hombre más peligroso de Europa en su época. Otto Skorzeny comenzó su carrera militar en las SS alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Él avanzaría a pasos agigantados, llegando a ser coronel de las Waffen-SS y convirtiéndose en una de las manos derechas de Hitler para las operaciones especiales más fundamentales de Alemania. La primera misión de la unidad de Skorzeny fue la Operación Francois a mediados de 1943. Otto Skorzeny envió un grupo de paracaidistas a Irán para entrar en contacto con las tribus montañesas disidentes y animarlas a sabotear los envíos aliados a la Unión Soviética a través del ferrocarril transiraní. Sin embargo, el compromiso de las tribus rebeldes era sospechoso y la Operación Francois se consideró un fracaso. Aunque su cicatriz en el rostro lo hacía parecer más adulto y experimentado, Otto Skorzeny tenía apenas 35 años cuando Hitler y Himmler le encargaron hacer un operativo para liberar nada más y nada menos que a Benito Mussolini de Italia. A cargo de 150 hombres, el joven capitán lideró un preciso operativo que liberó al duce en pocos minutos y sin disparar ni un solo tiro. Este evento se conocería como la incursión Gran Sasso. También él lideró un equipo para quitar del poder al regente húngaro Miklos Horthy. Otra operación gigante de Otto Skorzeny fue la Operación Long Jump, la cual fue el supuesto nombre en clave dado a un complot para asesinar a los 3 grandes, o sea, Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Roosevelt. Esto en la conferencia de Teherán de 1943. Hitler supuestamente dio el mando de la operación a Ernest Kaltenbrunner, jefe de la RSHA, quien a su vez cedió la misión a Skorzeny. En la conferencia de Teherán, el NKVD de Stalin informó a los aliados occidentales de todo el plan. Los soviéticos dijeron que se habían enterado de su existencia por actividades de contraespionaje contra la inteligencia alemana. Sus agentes habían averiguado que los alemanes conocían la hora y el lugar de esta reunión porque habían descifrado un código naval estadounidense. Según el NKVD, el complot de asesinato fue frustrado después de que se identificaran a los espías alemanes en Irán, lo que obligó a Otto Skorzeny a cancelar la misión debido a la insuficiencia de los servicios de inteligencia. Si Otto Skorzeny hubiera logrado este atentado, probablemente tendría la misma fama que Hitler. Si bien Otto Skorzeny era más bien un comandante de operaciones especiales que un espía, sus operativos encubiertos son cosa de leyenda. Tal vez la más famosa es la Operación Griff, cuando él y su escuadrón se infiltraron en líneas enemigas vestidos como soldados aliados con el fin de capturar puentes centrales en la batalla de las Ardenas. Por supuesto, la carrera de Otto Skorzeny no llegó a su final al terminar la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se escapó de un campo de detención hacia la España franquista y comenzó una larga y poco documentada carrera como asesor militar y político de la España de Franco. Durante los 50, Otto Skorzeny sirvió en este rol de asesor militar para el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y, según muchas fuentes, también para el presidente argentino Juan Domingo Perón, y en algún momento sirvió como guardaespaldas a Eva Perón. En los 60 se cree que fue reclutado por la Mossad para conducir y guiar operaciones especiales, aprovechando irónicamente la experiencia que había conseguido como coronel de las SS. Ninguna fuente confirmada puede explicar los motivos de Skorzeny para colaborar con Israel, pero es posible que ansiara la aventura y la intriga y temiera ser asesinado por el Mossad. También Otto Skorzeny fue contratado por la CIA para eliminar tanto a Fidel Castro como a Ernesto Che Guevara después de haber derrotado al gobierno de Batista. Su actividad anticastrista debió ser interrumpida para evitar que los vitales suministros de uranio del Congo cayeran en manos comunistas. El 17 de enero de 1961, el presidente del Congo, Patrice Lumumba, fue capturado, torturado y ejecutado por un equipo liderado por Otto Skorzeny, o donde al menos tuvo participación de alguna forma. Otto Skorzeny falleció de cáncer de pulmón el 5 de julio de 1975 en Madrid. Tenía 67 años de edad. Número 5. Edward Snowden. Capaz ningún otro espía de esta lista sea tan conocido y polémico en la actualidad como el consultor tecnológico estadounidense Edward Snowden. Desde joven, el deseo de Edward Snowden pareció ser siempre trabajar para las fuerzas militares y de inteligencia estadounidenses, porque vaya, es un trabajo que suena muy emocionante y eso quería él. En 2004, con apenas 21 años, se alistó en el ejército con el frustrado objetivo de llegar a las fuerzas especiales. Posteriormente, se dedicó a trabajar como consultor tecnológico hasta llegar a tener puestos en la CIA y en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mejor conocida como NSA, y eventualmente descubrió cosas sumamente oscuras y controversiales sobre su propio gobierno que cimbraron su moral.
Cosas que probablemente no estaba preparado para descubrir, como por ejemplo PRISM, nombre en clave de un programa de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que recopilaba comunicaciones por internet de varias empresas de internet estadounidenses. PRISM recopila comunicaciones almacenadas en internet basándose en peticiones realizadas a empresas de internet como Google. Edward Snowden solo tenía 30 años cuando choqueó al mundo entero y principalmente al gobierno estadounidense cuando filtró una vasta cantidad de documentos clasificados de la NSA, mostrándole al mundo entero los invasivos programas secretos de vigilancia que incluían monitorear comunicaciones de los ciudadanos tanto doméstica como internacionalmente. Si bien inicialmente se creyó que su motivación podría haber sido económica, Edward Snowden dijo que sintió el deber moral de compartirle al mundo la información de las controversiales medidas de espionaje del gobierno estadounidense. Esto lo convirtió en héroe y en traidor al mismo tiempo. Depende a quien se le pregunte. El gobierno de Estados Unidos lo acusó de espionaje y de robo de información confidencial. Decidido a hacerlo pagar por develarle sus secretos al mundo, nadie sabe qué habría pasado de capturarlo, pero probablemente habrían terminado con él. Edward Snowden se refugió primero en Hong Kong y posteriormente en Rusia, donde Vladimir Putin le dio la ciudadanía rusa en 2022 e hizo un juramento de alianza. Su historia inspiró al documental ganador del Oscar Citizenfour de 2014 y la película llamada Snowden de 2016 dirigida por Oliver Stone. Hoy en día, 10 años después de las famosas filtraciones, Edward Snowden sigue siendo una de las figuras más controversiales del mundo entero y da múltiples conferencias vía remota por todo el planeta. Número 4. Melita Norwood. No hubo conflicto bélico ni momento histórico reciente que haya generado más espías que la Guerra Fría. Durante las más de 4 décadas de competencia y conflicto velado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cientos o incluso miles de espías trabajaron para ambos lados, aunque la mayoría no pasó a la historia. Pero sin dudas, Melita Norwood pertenece a la minoría que sí lo hizo. Melita Stedman Norwood nació en 1912 en Bournemouth, Inglaterra. Para toda la gente que la conocía, ella llevaba una aburrida y ordinaria vida trabajando como una empleada civil en el gobierno británico. No obstante, la realidad no podría haber estado más alejada. En los años 30, Melita se inscribió en el Partido Británico Comunista, motivada por sus ideales socialistas. No pasó mucho tiempo antes de que la inteligencia soviética la contactara para trabajar de espía. El puesto de Melita Norwood como secretaria de la Asociación Británica de Investigación de Metales No Ferrosos le proporcionó acceso a información sensible relacionada con la investigación nuclear y la energía atómica de Reino Unido. A lo largo de 4 décadas, Melita Norwood transmitió a la Unión Soviética secretos nucleares británicos de incalculable valor, pero nunca cobró ni un centavo por sus servicios, dado que sus motivaciones fueron pura y exclusivamente ideológicas. Argumentó que sus revelaciones de trabajos clasificados ayudaron a evitar la posibilidad de una tercera guerra mundial en la que participaran Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Tal fue la importancia de este espía que se cree que la información que trasladó fue fundamental para que los soviéticos pudieran desarrollar sus propias armas nucleares. En The Mitroshkin Archive de KGB in Europe and the West, del que es coautor Christopher Andrew, la describe como tanto la agente femenina británica más importante de la historia del KGB como la más veterana de todos los espías soviéticos en Gran Bretaña. Increíblemente, Melita Norwood fue recién descubierta en 1999, cuando documentos que la mencionaban del ya disuelto gobierno soviético salieron a la luz. A pesar de la traición, ella no fue procesada debido a su elevada edad, pues era una anciana cuando la descubrieron. El 2 de junio de 2005, a la edad de 93 años, Melita Norwood falleció en el hospital New Cross de Wolverhampton. Su historia sigue siendo retomada por la fidelidad con la que Melita Norwood defendió sus ideales, erróneos o no, e incluso inspiró a la película de 2018 La Espía Roja. Número 3. Klaus Fuchs. Seguramente lo viste en la reciente película Oppenheimer de Christopher Nolan, pero su historia real es mucho más compleja. Klaus Fuchs era un brillante físico teórico alemán que a finales de los 30 se unió al Partido Comunista Alemán para batallar con el nazismo. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo obligó a escapar de su país y buscar refugio en Reino Unido. Su prometedora carrera como físico le abrió muchas puertas y pronto comenzó a trabajar en un proyecto de bomba atómica británico llamado Tube Alloys. Su pasado comunista y su alto puesto llevó a la Unión Soviética
Soviética a contratarlo como espía. Klaus Fuchs estaba motivado ideológicamente y la oportunidad de servir al comunismo de gran manera llegaría pronto cuando debió mudarse a Estados Unidos para participar en el Proyecto Manhattan. Con un nivel de acceso solo soñado para los soviéticos, Klaus Fuchs comenzó a recolectar información altamente secreta y entregársela al gobierno de Joseph Stalin. Durante su estancia en el Laboratorio Nacional de los Álamos, Fuchs fue responsable de muchos cálculos teóricos importantes relacionados con las primeras armas nucleares y más tarde de los primeros modelos de la bomba de hidrógeno. Durante una década, este científico alemán le brindaría los secretos nucleares más delicados de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá a la Unión Soviética, siendo absolutamente central para que el gobierno rojo pudiera desarrollar su propio programa de armamento nuclear. Muchos critican lo que hizo, otros lo aplauden diciendo que Fuchs le dio en parte al mundo la fuerza de balance necesaria para evitar que un solo país tuviera en su poder armas nucleares. Según el libro On a Field of Red, la mayor contribución de Fuchs a los soviéticos pudo haber sido revelar cómo se podría procesar el uranio para utilizarlo en una bomba. Klaus Fuchs proporcionó en enero de 1945 información técnica que solo se consiguió tras 2 años de experimentación a un coste de $400 millones. Klaus Fuchs también reveló la cantidad de uranio o plutonio que los estadounidenses planeaban utilizar en cada bomba atómica. En 1950, Klaus Fuchs sería finalmente descubierto por el testimonio de un compañero espía y sería sentenciado a 14 años de prisión. La revelación sorprendió a la comunidad científica y obligó a todos los países a tomar muchas más precauciones sobre el acceso a información clasificada de sus programas nucleares. Luego de ser liberado, Klaus Fuchs pasaría el resto de sus días trabajando como científico en Alemania Oriental. En The Nuclear Express, A Political History of the Bomb and Its Proliferation de 2009, y del autor Thomas Reed y Daniel Stillman, se argumenta que un tutorial que Klaus Fuchs dio a Qian Sanqiang y a otros físicos chinos les ayudó a desarrollar la primera bomba atómica china, la 596, la cual se probó 5 años después. Si quieres conocer en súper detalle la historia de Klaus Fuchs, el libro Atomic Spice de Narcy Thorndike Greenspan es lo mejor. Además, Klaus Fuchs también hace una aparición en la película de julio de 2023 Oppenheimer y es interpretado en la película por el actor Christopher Denham. Número 2. Joan Pujol. Los mejores espías son aquellos que moldean la historia, aquellos agentes que, por su espionaje y la información que recaudan, cambian el rumbo de la humanidad. Y probablemente pocas personas hayan hecho esto más que el catalán Joan Pujol, pero mejor conocido como Garbo. Nacido en Barcelona en 1912, Joan Pujol García era un joven de clase alta políticamente activo, con un profundo desagrado tanto por el fascismo como por el comunismo. Luego de la victoria de Franco en la Guerra Civil Española, Joan Pujol escapó a Reino Unido con la certeza de que tenía que hacer su parte para derrotar el avance del fascismo. A pesar de no tener experiencia previa alguna, en 1942 el joven español convenció a la agencia de inteligencia británica MI5 de que debían reclutarlo como espía. Pujol recibió el nombre en clave de Garbo. Su tarea era establecer una red ficticia de espías en nombre de los alemanes para ganarse su confianza y suministrarle a las fuerzas de Hitler información falsa creada por los británicos. Su primer paso en el mundo del espionaje tuvo lugar en Madrid, donde se presentó en la embajada alemana y les ofreció sus servicios. Se citó con un tal Federico en el Café Lyon de Madrid, un agente de la Abwehr, o sea, el servicio de inteligencia alemana. Aunque abierto a captarle, le pidió alguna prueba de sus habilidades antes de contratarlo. Fue así como Joan Pujol se trasladó a Lisboa, Portugal, en enero de 1941, decidido a obtener alguna información con la cual convenciera a los alemanes. Aunque operaba inicialmente desde Lisboa, fingía ante los alemanes estar en Gran Bretaña. Inventaba informes ficticios sobre movimientos de barcos mercantes, convenciéndolos con éxito de que eran datos verdaderamente valiosos, gracias a información obtenida en la biblioteca de Lisboa y noticieros del cine. Fingía viajar por toda Gran Bretaña y enviaba sus partes de gastos según los precios que obtenía de una guía de ferrocarriles británica. Los alemanes pagaban a Garbo grandes cantidades de dinero para mantener su red de agentes, que en un momento dado llegó a contar con 22 personajes ficticios. Garbo gozó de bastante credibilidad entre sus superiores, tanto de un bando como del otro, lo que lo llevó a adquirir el estatus de A1 Agent. La actuación de Joan Pujol como agente secreto alemán fue tan convincente que incluso recibió la Cruz de Hierro por su servicio. Garbo usó esa enorme influencia en el gobierno del Tercer Reich para cambiar el destino de la guerra y con este, el de la humanidad.
Durante la operación Fortitude, Joan Pujol logró convencer a las autoridades alemanas de que la invasión aliada a la Francia ocupada no sería en Normandía como finalmente fue, sino que se produciría en Calais y en una fecha diferente. Esto causó que Hitler y sus generales movieran sus defensas hacia esa zona, dejando las playas de Normandía relativamente libres para el desembarco del día D. Existe información sobre este espía en el Imperial War Museum de Londres que incluye material sumamente sensible desclasificado. De manera irónica, el espía sería condecorado por Hitler a los pocos días del desembarco con la Cruz de Hierro por sus servicios, y al recibir en las Navidades de 1944 la Orden del Mérito británica, se convirtió en el único soldado de la guerra en recibir medallas de ambos bandos. Después de ayudar a los aliados a ganar la guerra, Joan Pujol temía represalias de supervivientes nazis. Con la ayuda del MI5 viajó a Angola y fingió su muerte de malaria en 1949. De hecho, nadie supo que seguía vivo, ni siquiera los servicios secretos británicos. Había ganado mucho dinero en la guerra, ya que fue muy bien pagado, sobre todo por los alemanes, y se trasladó a la población de Lagunillas en Venezuela, donde vivió en el anonimato estableciendo una librería, una tienda de regalos y un cine en Choroni, localidad costera de estado Aragua de la que Pujol estaba enamorado. No fue hasta los 80 que su rol como doble agente en la contienda fue develado y comenzó a recibir reconocimiento por su determinante servicio. Joan Pujol murió en Caracas en 1988 y está enterrado en Choroní, su querida población costera. La película documental Garbo, el hombre que salvó al mundo, dirigida por Edmond Roch, fue galardonada con el Giraldillo de Oro al mejor documental en la 6ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Una historia digna de una película de Hollywood. Número 1. Oleg Gordievsky. El espía que estás por escuchar es uno de los más impresionantes debido a sus acciones que podríamos decir salvaron al mundo, y es conocido por muy pocos. Oleg Gordievsky nació en la Unión Soviética en 1938, hijo de un oficial de la NKVD, la policía soviética precursora de la KGB. Su futuro parecía estar destinado a servir al Estado soviético. Después de completar sus estudios, sirvió a la KGB en la Berlín Oriental y en Copenhague. Sin embargo, rápidamente Oleg Gordievsky se sintió decepcionado por la violencia del régimen soviético y en los 70 decidió acercarse a la inteligencia danesa y británica para trabajar con ellos. Así lo narró él. Quería trabajar para la inteligencia británica y estaba buscando una oportunidad para hacerlo. Había un inglés, un oficial del MI6 que trabajaba bajo un disfraz diplomático, que quería reclutarme. Yo quería ser reclutado y él quería reclutarme. En 1974 empezamos a reunirnos, primero en una pequeña cervecería y más tarde me invitó a un piso franco donde trabajaríamos, dijo Gordievsky. Durante años, su conocimiento de primera mano de las operaciones soviéticas y su perspicacia en el funcionamiento interno del KGB proporcionaron a Occidente una valiosísima información de inteligencia que ayudó a desenmascarar a numerosos espías soviéticos y provocó un cambio significativo en el equilibrio de poder durante la Guerra Fría. Su rol fue tan clave que el autor Ben McIntyre, en su exitoso libro de 2018 The Spy and the Traitor, The Greatest Espionage Story of the Cold War, incluso llegó a afirmar que Gordievsky evitó una tercera guerra mundial. Esto ocurrió durante los simulacros nucleares Able Archer 83 de la OTAN. Debido a que la alianza había cambiado la codificación, la alta cúpula soviética creyó que la OTAN planificaba un ataque nuclear contra la Unión Soviética e inmediatamente prepararon sus armas para anticiparse. La situación llegó peligrosamente cerca de una guerra nuclear. Sin embargo, al enterarse de la paranoia soviética, Oleg Gordievsky alertó al MI6 y a la CIA, logrando que la OTAN bajara la tensión y fijara una reunión entre Reagan y Gorbachev. De esta forma, Oleg Gordievsky evitó un verdadero armagedón nuclear. No obstante, en 1985, mientras trabajaba en Londres, su suerte se acabó. Oleg Gordievsky fue llamado a Moscú urgentemente. Aunque no lo sabía, había sido delatado por el espía estadounidense Aldrich Ames, del cual ya hablamos en la parte 1 de esta saga de espías. Cuando la KGB detuvo a Oleg Gordievsky, su destino parecía estar sellado. Sin embargo, la KGB lo dejó libre poco después, ya que no tenían la suficiente información aún para confirmar que era un traidor y juzgarlo. Oleg Gordievsky y su familia vivían vigilados. No obstante, la agencia británica MI6 decidió poner en marcha un altamente arriesgado plan para salvar a su más importante espía. Llamado Operación Pimlico, este complejo plan consistió en varias maniobras para despistar a la escolta de la KGB mientras Oleg Gordievsky escapaba en un tren hacia la frontera de Finlandia. Esto antes de ser escondido en el baúl de un auto británico y ser sacado de la Unión Soviética para siempre.
Este escape de película sin duda salvó la vida de Oleg Gordievsky, quien luego de varios años más de servicio en la inteligencia británica, se retiró y aún vive en Reino Unido. De verdad, esto que te acabo de decir no es ni una décima parte de todo lo increíble que hizo en vida. Muy recomendado el libro de 2018, The Spy and the Traitor, The Greatest Espionage Story of the Cold War. En 2023, Oleg Gordievsky, de 84 años, vive con una pensión de funcionario en Gran Bretaña. En entrevistas públicas, Oleg Gordievsky siempre subraya que no se arrepiente de haber sido agente doble. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.